¿Qué pasaría si el signo del zodíaco más intrépido guardara un secreto capaz de destrozar a cualquiera? No una debilidad, sino un dolor profundo, hábilmente camuflado como un poder absoluto. Estamos acostumbrados a ver a Aries como un guerrero incansable, cuyo fuego nunca se apaga. Sin embargo, detrás de esa máscara de invulnerabilidad se esconde algo mucho más trágico. Hoy desvelaremos los orígenes de esa pena oculta que paradójicamente alimenta su espíritu indomable. Prepárense para ver a Aries de una manera completamente diferente. Estamos acostumbrados a ver a Aries en la primera línea, a la vanguardia de cualquier movimiento, abriendo camino sin miedo donde otros solo ven maleza impenetrable. Esto no es solo un rasgo de carácter, es la matriz fundamental de su existencia. Su superpoder Neptuno y uno, una sed insaciable de primacía. No solo quieren ser los primeros, necesitan ser los primeros. Es un imperativo grabado en su ADN, que dicta cada respiración y cada decisión. Esto se basa en un poderoso fundamento astrológico. Aries es el primer signo del zodíaco. Fuego cardinal, gobernado por Marte. El planeta de los guerreros, los pioneros y la energía pura e indómita. Esta combinación crea una personalidad programada para la iniciativa, la conquista, para ser el buque insignia. El arquetipo del guerrero en ellos se manifiesta no solo en la destreza física, sino también en la determinación mental. Ven un objetivo y se lanzan hacia él, sin distraerse con dudas o miedos. Para Aries no existe el concepto de esperar su turno o seguir a alguien. Son el heraldo que anuncia la tormenta, el que irrumpe en lo desconocido sin mirar atrás. Su naturaleza interna exige un movimiento constante hacia adelante, una superación continua. Este es su combustible, su oxígeno, lo que define su autoidentificación. No solo hacen las cosas primero, ellos son los primeros. No es una elección, sino un destino. Pero es precisamente en este impulso imparable hacia la primacía donde reside la primera y más profunda fuente de su pena oculta. La carga del pionero. Ser el primero significa estar solo. Cuando abres un camino, todavía no hay nadie detrás que pueda apoyarte. Compartir la carga o simplemente comprender la magnitud de tu lucha. Vas por delante, recibiendo el primer golpe, enfrentando todos los obstáculos en solitario. Es un estado constante de lucha intransigente, donde no hay lugar para expresar debilidad o cansancio. Aries no puede permitirse no ser el primero, no ser el más fuerte, no ser el más valiente. Porque si flaquean, ¿quién liderará? ¿Quién señalará el camino? Esta responsabilidad autoimpuesta, este eterno puesto de líder, se convierte para ellos en una jaula de oro, donde el poder externo oculta un aislamiento interno. Viven en una tensión constante, sintiendo que cada uno de sus pasos es evaluado, y que cualquier error puede costarles no solo una derrota, sino también la pérdida de su propia identidad como guerrero invencible. Esta carga es insoportablemente pesada, pero la llevan con orgullo, ya que para ellos es la única forma posible de existencia. Imaginemos una sala de juntas de una gran corporación sumida en el pánico. Un competidor ha hecho un movimiento audaz, haciendo caer el mercado, y las acciones de la empresa se desploman. Todas las miradas se dirigen al director general, nacido bajo el signo de Aries. Su rostro no expresa ni una sombra de miedo o confusión. Mientras otros altos ejecutivos proponen estrategias cautelosas y de espera, él, al instante, con una claridad casi aterradora, formula un contraplan audaz, arriesgado, pero potencialmente salvador. No duda, no busca aprobación. Su voz suena como una orden, su mirada es penetrante. No ve caos, sino una oportunidad para un ataque relámpago. Asume toda la responsabilidad, todo el peso de un posible fracaso, y actúa. Él es el primero en levantarse de la mesa para comenzar la implementación de este plan, arrastrando a los demás. La cámara lo sigue. Pasan varios días de trabajo intenso. El plan funciona. La empresa se salva, la crisis ha pasado. Todos celebran, aplauden a su líder. Pero volvamos a él en la madrugada, cuando está solo en su oficina. Sobre la mesa, tazas de café vacías, papeles arrugados, y en sus ojos, no triunfo,
sino un cansancio profundo, casi físico. Acaba de librar una batalla que nadie más se habría atrevido a iniciar, y mucho menos a resistir. Pero ¿quién vio sus dudas, su miedo ante el abismo invisible cuando dio el primer paso? ¿Quién compartió esa carga con él? Nadie. Porque él no la mostró. No podía. Debía ser inquebrantable. Esta carga silenciosa, inexpresada, que Aries lleva consigo, es su herida invisible. Exteriormente es un vencedor, interiormente un guerrero que siempre lucha solo. En la práctica, esto se manifiesta por doquier. En su carrera, los Aries sin duda alcanzan la cima, convirtiéndose en pioneros en sus campos, líderes de startups, generales capaces de guiar tropas a través de los terrenos más intransitables. Sin embargo, esta constante necesidad de ir un paso por delante, de tomar las decisiones más difíciles y de asumir toda la responsabilidad en solitario, sin la posibilidad de compartirla o incluso de expresar sus dudas, conduce a un sobreesfuerzo crónico. Rara vez se permiten un respiro, temiendo perder el ritmo, perder el liderazgo y con ello el sentido de su existencia. Esto lleva a un profundo agotamiento emocional, que enmascaran cuidadosamente con aún más actividad, una búsqueda aún más agresiva de nuevas conquistas. No admiten el cansancio, no muestran debilidad, incluso si su depósito interno está vacío hasta el fondo. En las relaciones personales, esto se manifiesta como una incapacidad para confiar plenamente, abrirse, mostrar su vulnerabilidad. Prefieren ser un apoyo fuerte para los demás que buscar apoyo para sí mismos, temiendo que el reconocimiento de sus propias necesidades los haga menos poderosos a los ojos de su pareja. Esto genera una distancia emocional, incluso con las personas más cercanas. Pueden sentirse incomprendidos, incluso cuando son adorados y admirados, porque sus verdaderas batallas internas permanecen invisibles para los demás. El precio que pagan por el derecho a ser los primeros, por su espíritu indomable, es una soledad profunda, a menudo inconsciente, pero abrumadora, que paradójicamente alimenta su anhelo de nuevas conquistas. Pero hay una faceta aún más sutil y traicionera de esta prisión autoimpuesta. Si la carga de la soledad es la consecuencia de su camino, la siguiente herida oculta es cómo reaccionan ante los obstáculos inevitables en ese camino, y qué sucede cuando incluso el guerrero más fuerte tropieza. Porque para Aries, cuya identidad está inextricablemente ligada al triunfo y la primacía absoluta, el concepto de derrota es similar a una amenaza existencial. Su superpoder Nemto 1-2 es la negación impecable, el precio de la infalibilidad. El fundamento astrológico de este rasgo reside en el corazón de la naturaleza de fuego y cardinal de Aries, gobernado por Marte. Marte es el planeta de la acción, la guerra, las conquistas. No conoce las palabras retirarse, rendirse o admitir un error. Para Aries, la derrota no es solo un fracaso, es el antónimo de su existencia. Su matriz interna está programada para la victoria, para el avance, para ser el buque insignia que no puede permitirse ni siquiera la idea de un fracaso. Como resultado, se forma un poderoso mecanismo psicológico, la negación impecable. No solo ocultan sus debilidades a los demás, se niegan activa y agresivamente a reconocer su existencia incluso para sí mismos. No es autoengaño puro, sino más bien una reacción defensiva profundamente arraigada que no permite que su psique acepte un hecho que contradice su arquetipo fundamental de guerrero invencible. Para Aries, admitir la derrota significa destruir su propia identidad, despojarse de la corona de líder, lo que para ellos equivale a la muerte. Esta es su espada de doble filo, les permite seguir adelante cuando otros se rinden, pero también los ciega ante sus propios errores. Imaginemos a un arquitecto Aries, talentoso y ambicioso, que ha trabajado durante años en el proyecto de sus sueños, un rascacielos futurista que debía ser el símbolo de su genio. Invirtió en él no solo tiempo y energía, sino también toda su alma, su reputación, su derecho a ser el primero. Y entonces, en la fase final de construcción, debido a un defecto oculto en uno de los soportes, el proyecto se declara inseguro y debe ser demolido. Esto no es solo un revés, es una catástrofe, un fiasco público.
Todos a su alrededor están en shock, los colegas expresan compasión, esperando verlo destrozado. Pero Aries no está destrozado. No se permite ni una sola lágrima, ni una sola palabra de desesperación. Su rostro es pétreo, su mirada decidida. Al instante comienza a declarar públicamente que es un malentendido, un retraso temporal, que el verdadero genio siempre encuentra resistencia. No busca culpables, simplemente se niega a admitir el hecho mismo de la derrota. Esa misma noche ya está sentado en la mesa de dibujo, bocetando furiosamente un nuevo proyecto, aún más audaz, el doble de grande, con soluciones de ingeniería aún más complejas. No se da tiempo para el dolor, para la reevaluación, para admitir el dolor. Simplemente duplica la apuesta, porque admitir el fracaso es sinónimo de capitulación, y la capitulación para Aries es impensable. En la vida real, este mecanismo de negación impecable se manifiesta en todas partes y tiene consecuencias de gran alcance. En su carrera, los Aries pueden aferrarse a estrategias fallidas hasta el final, negándose a reconocer su ineficacia, porque eso significaría admitir su propio error. Pueden llevar a una empresa a la bancarrota, pero seguir afirmando que estamos en el camino correcto, solo necesitamos un poco más de esfuerzo. Esto conduce a pérdidas colosales que podrían haberse evitado si se hubieran permitido ser flexibles y reconocer sus errores de cálculo. En las relaciones personales, este rasgo se convierte en una verdadera prueba. A los Aries les resulta increíblemente difícil disculparse, admitir que están equivocados o reconocer que han causado dolor. Para ellos, esto parece una demostración de debilidad, por lo que a menudo prefieren ignorar el problema, echar la culpa o simplemente evitar la confrontación, en lugar de abordar sinceramente la situación. Esto destruye la confianza y crea una brecha entre ellos y sus seres queridos, quienes los ven como inflexibles, pero carentes de empatía. El mundo interior de Aries, que no admite derrotas, se convierte en un campo de batalla donde los errores no expresados, los resentimientos tragados y la frustración reprimida se acumulan como proyectiles sin explotar. No pueden vivir estas emociones, no pueden dejarlas ir, porque para ello primero deben admitir su existencia. Esta constante lucha interna con la sombra de su propia imperfección los agota, lo que lleva a un estrés crónico, arrebatos de ira que parecen sin causa, y una tristeza profunda e impenetrable que ocultan con tanto cuidado detrás de la máscara de invulnerabilidad. Viven en una huida constante de sí mismos, de sus verdaderos sentimientos, y esto se convierte en su prisión invisible, pero que lo consume todo. ¿Se reconocen en esta descripción representantes de este signo? ¿O quizás tienen un conocido Aries que se comporta exactamente así en una situación crítica, negándose a admitir lo obvio? Escriban su historia en los comentarios. Es increíblemente interesante comparar observaciones. Pero esta prisión que Aries construye a su alrededor tiene sótanos aún más profundos y trágicos. Si la negación de los errores es una defensa de su fachada externa, existe una forma más íntima y dolorosa de autonegación que los priva de lo más necesario para la supervivencia a largo plazo, la capacidad de aceptar y buscar consuelo. Esta es su kriptonita N.Oro 3, el rechazo del consuelo, el precio del hambre emocional. En el corazón de este rasgo paradójico yace una profunda contradicción astrológica. Aries, gobernado por Marte, el planeta de la guerra, el impulso puro y la acción individual, está programado para la autosuficiencia hasta el absoluto. Para ellos, ser dependiente, necesitar la ayuda de alguien o, lo que es peor, el apoyo emocional, no es solo una manifestación de debilidad, es una desviación fundamental de su arquetipo innato de guerrero indomable. El fuego cardinal de Aries arde con más intensidad cuando avanza, conquista y supera. Una pausa para descansar, para aceptar la compasión, para procesar el dolor, para simplemente ser receptivo, se percibe como una amenaza mortal a su autoidentificación. No es simplemente orgullo o arrogancia. Es un rechazo instintivo de todo lo que pueda ralentizar su avance o, como ellos creen, ablandar su espíritu de lucha. No pueden permitirse ser consolados, porque el consuelo implica que hubo dolor,
que hubo una pérdida, que no fueron absolutamente invencibles. En su mundo, donde todo está subordinado a la lógica de la batalla y la primacía, recibir consuelo equivale a la capitulación, a admitir la derrota en esa guerra invisible que libran contra su propia vulnerabilidad. Esto lleva a un hambre emocional crónica. No solo no piden ayuda, sino que la rechazan activamente, incluso cuando es vital, porque en su paradigma, aceptar el cuidado es un signo de derrota, no un recurso para la recuperación. Imaginemos a un célebre comandante de las fuerzas especiales, Aries de signo, que acaba de regresar de una operación compleja y agotadora, donde perdió a varios de sus hombres, pero cumplió la misión y salvó la vida de decenas de rehenes. Está herido, agotado física y moralmente, pero exteriormente se mantiene impecable. Lo reciben como un héroe. Su familia lo espera en casa, con el corazón en un puño. Su esposa, al ver su palidez, el temblor apenas disimulado en sus manos y el profundo cansancio en sus ojos, intenta abrazarlo, diciéndole en voz baja: «Estaba tan preocupada por ti. Lo lograste. Descansa. Estoy aquí». Ella le ofrece ternura, paz, la oportunidad de simplemente ser. Pero él, como por inercia, se aparta, su cuerpo tenso como en el campo de batalla. Su mirada está vacía, no busca compasión. «No hay tiempo para sentimentalismos», corta con voz desprovista de emoción. «Todavía tengo informes, luego necesito pensar en los próximos pasos para reorganizar la unidad». La demora es inaceptable. Incluso puede apartarla con irritación si ella insiste, o cambiar bruscamente de tema, pasando a los planes para el día siguiente. No se permite ni un segundo para sentir el dolor de la pérdida de sus compañeros, el miedo experimentado en la batalla, o incluso el alivio de regresar a casa. No puede aceptar esa ternura, ese cuidado, porque le parece una manifestación de debilidad, algo que podría socavar su armadura interna y hacerlo un guerrero menos eficaz. No ve en este acto de amor y cuidado un apoyo. Para él es un intento de ablandarlo, de distraerlo del objetivo principal, de hacerlo menos poderoso. Inmediatamente se dedica a la siguiente tarea, tratando de ahogar la tormenta interna con una actividad incesante, sin dejar espacio para la curación, para vivir las emociones, para la simple calidez humana. En la vida real, este destructivo rechazo del consuelo se manifiesta por todas partes y tiene las consecuencias más profundas para el mundo interior de Aries y sus relaciones. En su carrera, a menudo se expresa en la incapacidad de delegar autoridad, en un impulso patológico de controlarlo todo y hacerlo uno mismo, incluso si esto conduce al agotamiento total y al colapso de la salud. No piden ayuda, porque para ellos sería equivalente a admitir que no pueden hacerlo, que no son los más fuertes, que su posición de liderazgo está amenazada. Esto genera una tensión constante y, como resultado, problemas de salud crónicos, desde úlceras hasta ataques cardíacos, que también ignorarán hasta el último momento, atribuyéndolos al cansancio o a malestares insignificantes. En las relaciones personales, este rasgo se convierte en una fuente de dolor profundo, a menudo inexpresado, para sus seres queridos. Las parejas de los Aries pueden sentirse rechazadas. Sus intentos de mostrar cuidado o compasión chocan contra un muro de distanciamiento y a veces contra arrebatos de irritación o agresión. Aries puede parecer frío, insensible, carente de empatía, aunque en realidad simplemente no sabe cómo aceptar este apoyo emocional, cómo abrir su herida sin sentirse insignificante y sin perder su fuerza interna. Prefieren ser quienes dan el apoyo para los demás, pero son categóricamente incapaces de ser quienes reciben, lo que crea un desequilibrio colosal y una distancia emocional, incluso con las personas más cercanas. Su incapacidad para aceptar el consuelo les impide procesar el duelo, liberar resentimientos y sanar traumas psicológicos. Todo esto se acumula en su interior, convirtiéndolos en una especie de volcán que está constantemente bajo la presión de emociones no expresadas, listo para explotar sin razón aparente, o lo que es peor, destruyéndolos lenta pero inexorablemente desde dentro. Este autoimpuesto aislamiento de la ternura y el cuidado, de la posibilidad de compartir su dolor, conduce a un sentimiento de soledad y hambre emocional
profundísimo y abrumador, que no pueden ni reconocer ni mucho menos expresar. Esto, paradójicamente, alimenta su anhelo de nuevas conquistas, ya que solo en la lucha y el movimiento constante se sienten vivos y no vulnerables. ¿Se reconocen en esta descripción representantes de este signo? ¿Cuántas veces han rechazado la ayuda o la compasión, incluso cuando por dentro todo gritaba de dolor? O quizás tienen un conocido Aries que se comporta exactamente así, negándose a aceptar incluso las manifestaciones más sinceras de cuidado. Escriban su historia en los comentarios. Es increíblemente interesante comparar observaciones. Pero si la lucha constante les da la sensación de vida, es precisamente en esta sed insaciable de movimiento donde se esconde la herida más profunda y trágica de Aries, la que no les permite encontrar la verdadera paz, la maldición de la insatisfacción, el precio de un vacío irrecuperable. Aries, siendo el primer signo del zodíaco, fuego cardinal, gobernado por Marte, lleva consigo el arquetipo del pionero, el conquistador, el líder. Pero en esta sed de primacía se esconde también su lado oscuro, la incapacidad de encontrar satisfacción en lo logrado. Si los aspectos anteriores describían su reacción a los desafíos externos y el deseo de control, aquí nos acercamos a la raíz misma de su tragedia, un vacío interno y existencial que intentan llenar con una serie interminable de victorias. Para Aries, la detención, el descanso, la autosuficiencia sin un nuevo desafío, no es bienaventuranza, sino una amenaza. Su mecanismo interno, ajustado al movimiento constante hacia adelante, a la superación y la conquista, no conoce el modo parar o suficiente. No son solo ambiciones, es una creencia profunda, a menudo inconsciente. Existo solo cuando lucho. Soy valioso solo cuando gano. Esta configuración, grabada en su psique, crea un círculo vicioso. Cada logro se devalúa instantáneamente, convirtiéndose en un escalón hacia el siguiente, aún más grandioso objetivo. No celebran las victorias, solo las registran como una etapa superada. Esta insatisfacción crónica no es consecuencia de circunstancias externas, sino un motor interno que no les permite encontrar la paz o sentirse suficientemente buenos sin una prueba constante de su fuerza. Imaginemos a un veterano de guerra, un legendario general de Aries, que pasó su vida en los campos de batalla, obteniendo una victoria tras otra. Regresó a casa, condecorado con todas las órdenes posibles, rodeado de honor y respeto. Su país está a salvo, su nombre está grabado en la historia. Parecería que ha llegado el momento de un merecido descanso, de una vejez tranquila en el seno familiar. Pero en lugar de eso, no encuentra su lugar. No puede disfrutar del silencio de su hogar, no puede relajarse con sus seres queridos. Su mirada busca constantemente una nueva batalla, un nuevo desafío. Comienza a construir proyectos inútiles y grandiosos. Se involucra en disputas políticas, entrena hasta el agotamiento, incluso cuando su cuerpo se niega. Su familia ve su agitación, su dolor interno, pero no puede comprender sus orígenes. Le ofrecen paz, amor, gratitud, pero él lo percibe como algo incompleto, incapaz de llenar ese vacío abismal que se abre cuando no hay un enemigo, cuando no hay una nueva cima que conquistar. No puede simplemente ser, porque en la quietud se enfrenta a sí mismo, a esa voz interior que le susurra: no eres nada si no luchas, eres inútil si no ganas. Este vacío invisible, esta hambre de batalla, lo convierte en un eterno vagabundo, incluso en su propia casa. En la vida real, esta maldición de la insatisfacción se manifiesta como una sed insaciable de nuevos logros, que paradójicamente priva a Aries de la posibilidad de disfrutar de los frutos de sus victorias. En su carrera cambian constantemente de campo de actividad si han alcanzado el techo, o se crean nuevos desafíos, a veces sin sentido, solo para no detenerse. No pueden permanecer mucho tiempo en la misma posición, incluso si les trae éxito, porque la voz interior exige más. Algo nuevo, inexplorado. Esto lleva al agotamiento crónico, a la búsqueda constante de la próxima gran cosa, pero nunca trae verdadera satisfacción. Pueden ser increíblemente productivos,
pero absolutamente infelices. En las relaciones personales, esto se manifiesta como una incapacidad para una intimidad profunda y tranquila. La pareja puede sentirse incapaz de satisfacer a Aries, ya que éste siempre busca algo más, nuevos horizontes, incluso si esos horizontes se encuentran en la esfera de las emociones que Aries no sabe procesar. Pueden perder rápidamente el interés si la relación se vuelve demasiado tranquila o predecible, porque para ellos esto equivale a un estancamiento, y el estancamiento se asocia con el vacío interno. No pueden encontrar la paz en el amor, porque su crítico interno exige movimiento constante, prueba constante de su importancia a través de acciones externas. Esto lleva a una serie de relaciones rotas, a la sensación de una búsqueda eterna de algo esquivo que debería llenar su abismo interno. Esta incapacidad para la satisfacción, para aceptarse a sí mismos sin la lucha y la conquista constantes, es la herida más profunda y trágica de Aries. Alimenta su espíritu indomable, pero al mismo tiempo les priva de la posibilidad de encontrar la verdadera paz y felicidad, convirtiendo su vida en una carrera interminable tras un ideal fantasmal que nunca será alcanzado. ¿Se reconocen en esta descripción representantes de este signo? ¿Cuántas veces, habiendo alcanzado un objetivo aparentemente anhelado, perdieron instantáneamente el interés en él y se lanzaron a uno nuevo, sin darse ni un minuto para disfrutar del triunfo? O quizás tienen un conocido Aries que no puede encontrar la paz a pesar de todos sus logros. Escriban su historia en los comentarios, es increíblemente interesante comparar observaciones. Comenzamos con la pregunta: ¿qué pasaría si el signo más intrépido del zodíaco ocultara un dolor profundísimo, camuflado como un poder absoluto? Ahora, al seguir su eterno anhelo de primacía, su impecable negación de errores, su instintivo rechazo del consuelo y la maldición de la insatisfacción, vemos la verdadera imagen. Aries no es solo un guerrero, es un héroe trágico, cuya fuerza nace de una pena inexpresada. Su espíritu indomable, su capacidad para abrir camino donde otros solo ven maleza impenetrable, es a la vez su mayor don y su prisión invisible. Llevan la carga de la soledad del líder sin mostrar nunca debilidad, luchando constantemente en una guerra invisible contra sus propias emociones e imperfecciones. Esta batalla interna, invisible para los demás, alimenta su fuego eterno, pero les priva de la posibilidad de encontrar la paz y la verdadera felicidad. Recuerden, todo gran poder exige una gran responsabilidad. Cuando se encuentren con un Aries, respeten su fuerza y no se interpongan en su camino. ¿Y ustedes, cómo utilizan su propio espíritu indomable?